Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda para El Influyente TV y me da mucho gusto estar en la oficina del doctor Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno y actual coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Adrián, mucho gusto saludarte. Mira, no acostumbro, pero esta vez sí se apuntes porque luego se me vaya a olvidar algo y bueno, no? Eso es muy interesante platicar contigo. Oye, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no nos cuentas cómo llegaste al gobierno? ¿Realmente esperabas? Me acuerdo que cuando eras candidato estaba muy competida al gobierno de la Ciudad de México. Al gobierno de la Ciudad de México y no eras el favorito. ¿Cómo llegaste? Bueno, mira, efectivamente no estaba en el radar el tema de la jefatura de gobierno. Empezó a haber pues apoyos de diferentes grupos, de sindicatos, de grupos políticos, y finalmente íbamos a una contienda complicada, porque en esa contienda era una contienda interna del PRD, y yo no estoy afiliado al PRD, ni en ese momento ni ahora, pues, pero en ese momento era ajeno al PRD. Sin embargo, la candidatura se estaba abriendo con esta posibilidad, y en esa contienda interna estuvimos compitiendo con Porfirio Muñoz Ledo, con Joel Ortega, Mario Delgado, Martí Batres, Gerardo Noroña, estuvieron Alejandra Barrales, es decir, todo un número importante de candidatos del PRD. Y de ahí pasamos después a digamos, se fueron retirando algunos, cediendo espacio a otros, y al final de esa contienda fue interna, fue con Alejandra Barrales. Y después ya pasamos a ser oficialmente candidatos de PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Dicen que precisamente porque no eras perredista hubo resistencias internas y quien al final recomendó que tú fueras y quien te palomeó después, uno fue Manuel Camacho Solís, que ya murió, y quien te dio el visto bueno fue Andrés Manuel López Obrador, eso dicen. Pues yo no tengo duda que sus opiniones fueron muy importantes, la decisión también final del entonces jefe de gobierno, de Marcelo Ebrard, y eso fue lo que impulsó el seguir con la candidatura. ¿Y cuándo supiste qué ibas a hacer tú o qué señales viste? Mira, la verdad es que se dijo que la contienda final la iba a decidir una encuesta que realmente no era una, sino eran 3 encuestas y una más que certificaba a las encuestadoras, y lo que resultara de estas es lo que se iba a decidir. Oye, ¿y en ese tiempo sí sabías en la que te ibas a meter, lo que significaba gobernar un monstruo como esta ciudad? Pues la verdad es que ya teníamos un tiempo de estar en el gobierno, en diferentes áreas, seguridad pública, en la Procuraduría, en la Asamblea Legislativa, en la parte judicial, en el Consejo de la Judicatura. O sea, ya era una idea ya clara de que era una responsabilidad mayor. Oye, cuando ganaste yo me acuerdo que Andrés Manuel López Obrador te invitó a jugar béisbol y te regaló una camiseta que decía amigos. Sí. ¿Qué pasó después? ¿Por qué después ya no hablaba bien de ti? No, bueno, él y yo seguimos teniendo una relación cercana durante un buen tiempo, incluso después en el ejercicio del gobierno de la propia Ciudad de México. Yo te diría hasta las elecciones intermedias, hasta 2015, teníamos una comunicación, digamos, fluida y cercanía. Después de esas elecciones de 2015 ya fue mayor el distanciamiento, que nunca el enojo, la molestia o el llegar a otros asuntos mayores. ¿Por qué? Pues porque Morena estaba en la necesidad política, entiendo yo, de atacar permanentemente al gobierno de la Ciudad de México, porque eso nos fue distanciando con los diferentes operadores, pues que así lo tenían que hacer, ellos así lo consideraron y así lo hicieron. ¿Nada personal consideras? No, absolutamente nada personal. Oye, cuando llegaste al gobierno de la ciudad dicen que Marcelo Ebrard intentó imponerte a algunas gentes en el gabinete. Se comentó mucho hacia afuera y hacia adentro del grupo. No, nunca, ¿eh? Yo platiqué con él varias veces. Comenté con él algunos de los nombramientos que estaba yo pensando,
pero nunca, jamás hubo una imposición. Oye, ¿por qué rompieron Marcelo Ebrard y tú? Bueno, él obviamente tuvo una molestia mayor cuando el asunto de la línea 12 se volvió ya un tema que no había otra forma de enfrentar que la que se planteó ahí, porque así me lo comunicó Joel Ortega, entonces director de Metro. Así lo pude platicar yo con algunos expertos que llegaron de diferentes partes de Europa, sobre todo, que es donde tienen la experiencia de haber vivido una vía con desgaste ondulatorio. Entonces, esto fue lo que le pasó a la línea 12, tenía desgaste ondulatorio. Y ahí fue donde tuvimos, digamos, este distanciamiento, ¿no? Esta separación. Hace poco en televisión, Marcelo Ebrard dijo a un noticiero de Televisa que realmente fue porque tú lo querías descarrilar rumbo a la presidencia de la República y que todo fue inventado, lo de la línea 12. Bueno, lo de la línea 12, ahí están los registros. La línea 12 la revisó la Cámara de Diputados, tú recordarás bien, hubo una comisión, lo revisó otra comisión de la Asamblea Legislativa, estuvieron las conclusiones y pues el tiempo que nos tomó rehabilitarla, tanto en la parte de las vías como en la parte de los trenes. En una de ellas CAF por la parte de los trenes y en la otra pues la empresa francesa que fue la que tuvo que entrar. ¿Tú lo platicaste alguna vez con Marcelo sobre este tema de la línea 12 tratando de, supongo, de explicarle que era un asunto jurídico, no político ni personal? Sí, por supuesto. Tuve alguna comunicación de que estábamos teniendo esta problemática importante. Él decía que era parte de lo que se tenía que estar trabajando permanentemente, pero realmente la problemática rebasó eso que pudiera ser algo del día a día, ¿no? Que se pudiera solucionar con el trabajo diario. Esto requirió una cirugía mayor cuando lo planteó, por ejemplo, Joel. A mí el día que Joel me dijo que el metro se podía descarrilar, pues ya fue un asunto mayor. Supongo que no lo entendió así Marcelo porque se autoexilió incluso llamándose perseguido. Bueno, nosotros nunca, bueno, ni a él, mucho menos a su familia, no teníamos por qué hacerle nada a su familia. Yo nunca tuve un solo citatorio, un solo oficio, una sola mención siquiera para él, nunca. Él también dijo que junto con el gobierno del presidente Peña Nieto y con el secretario de gobierno Miguel Osorio Chong, que habías hecho una alianza para perjudicarlo, que tenías mucha cercanía con el gobierno priista. Pues no sé cómo, en qué o cómo. Te reitero que nosotros nunca, mi esfera, mi ámbito de competencia era el gobierno de la Ciudad de México y obviamente pues cuando utilizas el aparato de gobierno para perseguir o para perjudicar a alguien con esa intención, pues tienes muchísimas instancias. O sea, si tú quieres perjudicar a alguien, ¿no? Hemos visto ya muchos casos, entonces no hay tal situación, nunca la hubo. O sea, si tú hubieras querido realmente, como él dice, perjudicarlo, hubieras tenido cómo hacerlo. Bueno, pues obviamente en una intención maliciosa, como se da a entender, pues tienes muchísimos instrumentos, cuando menos para molestar, ¿no? Yo creo que sí. Tú supongo que desde que llegaste a la jefatura de gobierno visualizaste una probable candidatura 6 años después a la presidencia de la República. ¿Sabías que te ibas que ibas a chocar en ese camino con Andrés Manuel López Obrador y probablemente también con Marcelo Ebrard? Mira, la verdad es que muy de principio no te pasa ni por la mente. Esto fue ya muy al final y digamos fue un tema más que se planteó y se platicaba con el PRD, y de lo que se llegó a hablar muchas veces fue de una coalición. Yo siempre hice un llamado a la izquierda para que se juntara la izquierda, pensando en el propio Andrés Manuel López Obrador. Nunca pensé que se llegara al grado de confrontación que se llegó después.
Sin embargo, bueno, pues así se dieron las cosas. Oye, ahora que Morena tiene prácticamente todo, ¿temes alguna venganza, ya sea de Marcelo Ebrard o de Andrés Manuel López Obrador? Porque tienen todo el poder, lo que tú decías, tienen todo el gobierno que tú no utilizaste, pero ellos sí lo podrían utilizar, ¿no? Lo sé, pues estoy consciente perfectamente de ello. Pues será decisión personal. Si ellos lo quieren hacer así, será decisión personal. Nosotros lo que tendremos que hacer es defendernos si es que lo piensan así. Pero ¿no tienes miedo? ¿No has recibido señales de que pudieran ir por ese camino? No, la verdad es que yo no he recibido ninguna señal. No me interesa la confrontación en esos planos. Sí la política, sí el debate, sí todo lo que se pueda dar. Le deseo que le vaya muy bien como canciller. Dicen que puede ser candidato a la presidencia de la República, qué bueno. Es algo que alguna vez platicamos y finalmente, pues si se da, lo felicito y enhorabuena. Y lo mismo para el gobierno de la ciudad. Yo voy a seguir viviendo en la Ciudad de México, entonces me interesa que le vaya bien a la Ciudad de México. Conozco la problemática de la Ciudad de México, entonces me parece que todos tenemos que abonar. Varias de las iniciativas que estoy presentando ahora tienen que ver con la Ciudad de México, porque viví la necesidad de presentarlas, de que se hubieran tenido estos instrumentos. Oye, ahora que hablas de que puede que sea candidato en 2024, ¿qué opinas de que se llama TEMEC, el Tratado en Español de Libre Comercio? Porque MEC son las siglas de Marcelo Ebrard Causa. Pues yo creo que una coincidencia que ojalá sea un buen instrumento jurídico, porque puede ser una buena coincidencia si el instrumento resulta eficaz o una desafortunada coincidencia si no le va bien a México con él. Yo esperaría que le vaya bien. Oye, ahora que hablas que conoces bien la ciudad y demás, desde su campaña política, Claudia Sheinbaum dijo que tu gobierno era un cártel inmobiliario, así lo calificó, que tú y tus allegados hicieron un gran negocio inmobiliario en la ciudad. Pues mira, ahí están todas las personas que invirtieron en esta ciudad, más de 15,000 millones de dólares, 15,000 millones de dólares. Y son empresas de muy alto prestigio que cuando los visitaron, incluso cuando los visitaron la próxima jefa de gobierno y varios de los que estuvieron visitándolas, les pidieron que siguieran invirtiendo en la ciudad. A mí lo que me interesaba, y lo logramos porque el primer compromiso fue de 9,000 millones, es que se invirtiera en la Ciudad de México. Al final acabamos en 15,000 millones. Yo no veo pues que tenga nada de malo. Yo creo que el PIB de la Ciudad de México, más o menos en un 30%, está compuesto de la parte del desarrollo, de la infraestructura de la ciudad y el desarrollo inmobiliario. Esta ciudad tiene una demanda de más de 70,000 personas en vivienda anual y estamos dando 10, 12,000. Entonces tú imagínate lo que se requiere. ¿Esto que quieren parar la construcción de viviendas o modificar las leyes lo ves benéfico para la ciudad? Pues espero que tengan muy bien hecho el análisis económico. Todo puedes parar. Desde la jefatura de gobierno puedes emitir las leyes, y más si tienes el Congreso, suficientes para parar lo que sea, para parar la venta de lo que quieras. El punto es la repercusión económica. Si no va a ser ya el motor del desarrollo de la ciudad, de la regeneración de la ciudad a través de vivienda, si no se va a construir más vivienda, pues habrá que buscar otra fuente de riqueza, ¿no? Oye, también en campaña Claudia Sheinbaum dijo que tus colaboradores más cercanos se hicieron ricos, si no es que millonarios, con negocios inmobiliarios. Pues mira, yo creo que todo donde se tenga evidencia o se tengan pruebas, pues que se procedan. A mí no van a encontrar más de lo que tengo en mi 3 de 3, que tampoco nunca he dicho que no tenga nada, ¿no? Hay quien dice que no tiene nada. Yo he manifestado lo que tengo, porque para eso son esos instrumentos públicos. Entonces, ahí está, en mi 3 de 3, lo que tengo. Me han agregado en algunas publicaciones cosas que no son mías, pero lo que está en mi declaración, ahí está. Ahora que si me encuentran un castillo en Francia, o si me encuentran
una empresa de productos naturales, o me encuentran que soy dueño de distribuidoras de automóviles, o que tengo, no sé, ¿no? Cosas así, o como dijeron que iba a ser socio de no sé de cuántas cosas, pues entonces pues que lo demuestren y que procedan. No tengo nada de eso, no me interesa. En el día a día la gente que me conoce sabe dónde vivo, cómo vivo y cuál es mi ritmo de vida. ¿Tú confías en las redes, por ejemplo, de los hermanos Serna, de Manuel Granados, del propio Héctor Serrano, que fueron colaboradores muy cercanos tuyos? Sí. De todos ellos, nunca he tenido yo una noticia en donde me digan que están haciendo tal o cual cosa. Cada uno de nosotros respondemos en nuestro ámbito personal, pero por supuesto que no, de ninguna manera señalaría yo a cualquiera de ellos como gente que comete conductas ilícitas, como pudieran decir, ¿no? Oye, Doc, en el PRD te culpan, al menos te decían como uno de los principales culpables de la derrota electoral porque dicen que hiciste mal gobierno en la ciudad. ¿Tú qué opinas de eso? Pues son muchos los dimes y diretes, ¿no? Yo creo que nosotros hicimos el gobierno que teníamos que hacer. Este cambio que se dio, pues, fue nacional. Digo, si hubiera sido solo la Ciudad de México, te lo creo. Pero esto fue una avalancha nacional. ¿Te refieres a lo de la inseguridad y cosas así? No, la avalancha del triunfo de Morena. Oye, ¿tú no te sientes responsable de la, como ellos dicen, no, de la derrota del partido? Yo soy responsable de mis actos, de lo que haya realizado. Si hoy me preguntas si no debía haber realizado el hoy no circula, el doble no circula, pues lo tenía que hacer, si no tendríamos hoy el aire que tenemos, no estaríamos por debajo de 150 puntos. El reto es, y para que lo tenga ahí registrado el influyente, es bajar 30 puntos. A mí me tocó bajar 30 puntos de contaminación. Quiere decir que el próximo gobierno tendría que llegar a 120 puntos. O sea, que diario estuviéramos por debajo de 120 puntos. Ahí está, el reto ya está. Buen reto. Lo mismo las fotomultas. Pues todo lo que se ha dicho de las fotomultas, por supuesto que a la gente no le gusta. Pero de lo que ha quedado bueno, me parece que hoy el hecho de que los motociclistas usen casco, que los vehículos se detengan antes del cruce peatonal y que se haya bajado la velocidad en periférico, viaducto, circuito, es importante. Sin embargo, empiezo a percibir que otra vez la gente está corriendo, ¿eh? Yo solo lo dejo ahí como nota. De hecho, Claudia Sheinbaum ya dijo que en enero adiós fotomultas y que además la quisieron extorsionar en uno de los nuevos verificentros que tu gobierno lanzó. ¿Crees que era correcto en quitar las fotomultas? Es una decisión del gobierno. Oye, doctor, a ver, mucha gente dice, entre ellos yo me confieso eso, yo no veo una bandera distintiva de tu gobierno en la administración, como fueron los dobles pisos de Andrés Manuel, la supervía de Marcelo, no sé, el peatonal Madero, en fin, esas cosas. Del gobierno de Mancera no se encuentra una bandera. ¿Cómo te recordaría a ti la gente? Bueno, lo primero es la Constitución. ¿Pero crees que la gente te recuerde por la Constitución? No, bueno, depende. Que digan, sí, por Mancera tenemos una Constitución. Depende de qué núcleo de población. La otra es la recuperación del espacio público. La recuperación del espacio público que hicimos ha sido muy importante. Y te hablo, tú conociste el paradero del Metro Chapultepec, tú conociste la Glorieta Insurgentes, tú conociste el Parque de las Cibeles, tú conociste el Parque Pushkin, pues todos los espacios que se fueron recuperando, todas las banquetas de Insurgentes, la recuperación que se hizo de 20 de noviembre, el semipeatonal de 16 de septiembre, o sea, son varias, el Parque de la Mexicana. Esa sería tu herencia, espacio público. Yo creo que el espacio público ha tomado una dirección, o sea, cómo intervienes hoy las banquetas, cómo colocas los volardos. Bueno, Mazarik, lo que nos costó Mazarik fue muchísimo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero hoy Mazarik es una de las
Es en muchas de los negocios que están ahí, la cuarta en el mundo, o sea, como negocio, pues. Y pues claro que se ve diferente ya sin todos los cables y lo que se tenía en los postes. Entonces, yo creo que esas recuperaciones de espacio público, la eliminación de los microbuses como concesión, mi gobierno no dio una sola concesión de microbús, por el contrario. Si se acaban los microbuses es porque marcamos un alto a las concesiones. Faltan muchísimos, ¿no? Faltan unos 15,000 más o menos. Ajá. Oye, doctor, ¿tú crees que en tu gobierno hubo traiciones, sobre todo después de que ya no fuiste el candidato? Pues mira, la verdad es que yo nunca me detengo en eso. O sea, cada quien toma sus rutas y toma su destino. Entonces, el destino que cada quien vaya marcando, pues lo construye para sí mismo. Yo así lo veo. O sea, cada quien va marcando sus caminos. Si no traidores, cuando menos malagradecidos, porque bueno, pues cuando eras gobierno estaban contigo y ahora pues hablan. No, yo lo entiendo. Yo entiendo que tienen que cambiar sus banderas, los que hayan cambiado las banderas, y tienen que buscar su desarrollo personal, y los que estuvieron contigo pues ahora estarán en otros lugares, ¿no? Aquí el Senado es un ejemplo. Sí, me imagino. Oye, en 2015, que fue la primera victoria de Morena aquí en la ciudad, tus operadores y gente del PRD culpó directamente a Rosa Isela Rodríguez de haberlos traicionado, de haber operado para Morena. ¿Tú crees que haya sido así? Mira, yo en ese momento, cuando platiqué con los liderazgos que estaban hablando de esto, lo que hice fue cambiarla de secretaría, porque decían que había operado desde la Secretaría de Desarrollo, y entonces lo que hicimos fue cambiarla a otra secretaría. Esa fue la decisión, y con eso digamos que se entendía ya que no estaría esa operación a la que aludían. Pero tú sí tienes dudas, o tuviste información Yo platiqué con ella, y por supuesto ella me aseguró que no tenía nada que ver con lo que le estaban señalando. ¿Tú le creíste? Yo le creí. Oye, ¿te traicionó Alejandra Barrales cuando le levanta la mano a Ricardo Anaya como candidato de esta alianza, de este frente, y tú todavía buscabas ser candidato presidencial? No, finalmente cuando se levantó la mano a Ricardo fue cuando ya se tenía el consenso de que iba a ser Ricardo. Cuando él y yo ya habíamos platicado, ¿no? Ahí fue donde ya se... Un acuerdo, ¿tú te bajaste? Sí, así es. ¿Por qué? Pues porque de lo que se hablaba es que en la decisión de todas, o sea, el paquete de lo que hablaron los partidos, porque esta fue una decisión de los partidos, se estaban decidiendo las candidaturas en los diferentes lugares, y al ser un partido más grande, el PAN, le tocaba llevar mano en la presidencia. No había otra forma. No hubo traición, entonces era un acuerdo y ella lo anunció, porque así pareció, ¿no? Así fue, así fue. Oye, vamos a hablar de un tema que quizá no te guste hablar, pero estuviste prácticamente muerto porque falló tu corazón y lo mantuvieron con vida afuera. Sí. ¿Te acuerdas de ese evento? Sí, sí me acuerdo, claro. Sí se ve, como dicen, ¿viste la luz o no? Bueno, la verdad es que sí, sí hay sensaciones y hay recuerdos que no tienen una explicación muy lógica. Hay comentarios que después tienes con los médicos, etcétera, que ellos mismos pues no entienden cómo sabes tú o tienes esa información. Sí pasan cosas, pero más allá de eso me parece que fue un evento muy fuerte, y que ese evento tan fuerte pues lo que marcó fue un antes y después en la forma de vivir la vida, ¿no? ¿Te cambió la vida? Sí, sí te marca, claro. Oye, se habló mucho y bueno, todo nos sorprende tu recuperación después de una operación. Yo no soy médico, pero tener el corazón fuera, que te abrieron y demás, a los 8 días ya estar trabajando, y ahorita, bueno, pues eres senador, ¿no? Y corres y demás. ¿A qué se debe? ¿O qué te dicen los médicos? ¿Por qué esa recuperación milagrosa, dicen muchos? Una parte importante tenía que ver con la condición física. Realmente si no hubiéramos estado con una buena condición física, el corazón no hubiera reaccionado, porque fueron 3 perforaciones las que le hicieron, una a la aorta,
y otras 2 directo al corazón. Entonces fueron 3 perforaciones y el paro fue cercano a 10 minutos que dejó de latir. Dicen que le diste un susto no solo a los ciudadanos sino a los médicos, sino hasta el presidente de la República, que estaba muy preocupado por que era una cuestión de Estado, que incluso, no sé si reclamó, pero comentó que por qué no había sido en el hospital militar la intervención. Pues sí hubo una reacción. Mira, realmente la intervención era algo muy menor. Esto fue un error médico clarísimo. O sea, fue un error del que tomó la intervención en sus manos y fue el que me quemó la arteria aorta. O sea, porque de lo que se trataba era de entrar y quemar algunas partes del músculo del corazón y así corregir una arritmia. Ni siquiera estaba en un quirófano, era una sala de hemodinámica. Si esto hubiera terminado en tragedia, hubiera sido muy grave para el país, para el gobierno federal, para todos, independientemente, pues obviamente para tus seres cercanos. Sí, claro. Era una cuestión de Estado. Sí, ahí yo cuando desperté pude ver al general médico del hospital militar. Él me fue a visitar. Supe que había estado el secretario de Gobernación también, etcétera. O sea, sí pude ver ahí y supe del mensaje del presidente de la República también. ¿Tú pensaste que sí ibas a regresar, que ibas a quedar bien, que ibas a seguir gobernando? Mira, yo no me sentía mal. Desde el momento que regresé a este mundo, a la toma de conciencia, me sentí bien, ni siquiera me dolía. O sea, no me creían que hubiera tenido esa cirugía. Me impresionó ver tantos aparatos y tantas conexiones y tantas válvulas, catéteres, y muchas cosas. Eso me impresionó, pero realmente no es que me sintiera muy mal, no me pudiera mover, ¿no? Claro, ya al mayor esfuerzo, pues sí sientes porque tenía roto todo el hueso del esternón, pues te lo abren. Sí, ¿no? me imagino. Oye, ¿qué recuerdas de esos 10 minutos de inconsciencia? Porque pues estabas con el corazón de fuera. No sé, es que recuerdas como muchas voces, como alerta, como alarma. No sé si la ubicas antes, la ubicas después, pero estoy seguro que hay una parte de tu cerebro que está registrando y que después vienen como flashazos, ¿no? ¿No has hecho alguna regresión así con...? No. Ni quieres. No, mejor no. Mejor así la dejamos. Oye, otro tema que marcó tu gobierno fue el terremoto del año pasado. Sí. Tú estabas a punto de iniciar una precampaña por la presidencia de la República. Recuerdo incluso tus spots preparando ensaladas y dicen los millennials, chavorruco, ¿no? Porque estabas vestido con playera negra y demás. Sí. Pero esto cambió absolutamente todo. ¿Cómo te marcó? Sí, cambió todo. Bueno, porque en ese momento teníamos la idea de poder ir a una contienda con la parte independiente. Se acabó, ahí se acabó. Se dio por terminada la posibilidad. Tú dijiste en ese momento que ya no ibas a la presidencia porque te ibas a quedar a la reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, te fuiste y todavía la ciudad sigue pues prácticamente tirada. Mira, la ciudad va a tardar muchos años en la reconstrucción. Lo que señalé, yo no calculo menos de 5 o 6 años, si no es que más. Porque de alguna manera se tendrán que encontrar los mecanismos para reforzar todos los edificios que son anteriores a la reforma que se hizo a las leyes, cuando se reforzó, digamos, la manera de construcción. Entonces, todos esos edificios anteriores a 85 van a tener que ser reforzados. Yo me comprometí a tener la ley y a tener encaminada la reconstrucción. Y por eso no me fui, porque en ese momento ni teníamos ley, ni estaba encaminada la reconstrucción, ni sabía cómo íbamos a operar. Después se marcó una ruta, que es la ruta que se ha seguido hasta ahora. Oye, ¿qué secuelas te dejó ese hecho? ¿Qué piensas cuando oyes la alerta sísmica? Me pone muy nervioso. ¿Sí? Sí, muy. Pero no de ahora, del 85. ¿Sí? Desde el 85. En el 85 a mí me tocó estar en brigadas de rescate
y anduve en Narvarte, anduve en la Roma, y me tocó ver edificios destruidos, personas sufriendo. A mí el tema de los sismos sí me impacta. Ya que viviste esas dos, ¿cuál es la diferencia entre el 85, tú como ciudadano, supongo, sacando piedras y todo, y ahora como gobierno? Esta es muy fuerte porque… Como gobierno, pensando en que tú alguna vez estuviste ahí, ves a los ciudadanos… es que tienes que pensar en todo. En la jefatura de gobierno tienes que pensar en que va a llegar la noche y no hay luz, en que no hay agua, en que no hay alimentos, en que no hay seguridad, en que no hay, son todos los no hay. En una ciudad de 9 millones que tiene que darle servicio a 17, ¿no? Oye, ya que tocas el tema de seguridad, era tu expertise antes de ser jefe de gobierno y dejaste una ciudad muy insegura. Pues fue el cambio que se dio y que sigue afectando no a la Ciudad de México. Si tú ves las cifras de la Ciudad de México comparada con otros estados, hay estados que tuvieron incrementos hasta del 150% en la delincuencia. Yo lo he venido señalando y lo he señalado cada iniciativa. O sea, si no se da un giro a esto, va a seguir la ola creciente, porque hay un incentivo perverso que está tomando germen en la delincuencia. O sea, si hay tanta impunidad, pues es un buen negocio el crimen. Tiene que ver con la iniciativa que presentaste ahorita como senador para las armas. Mira, ahí es muy fácil, tú lo ves. 41 detenidos, 29 de ellos, todos que asaltaron a mano armada, 41 detenidos. De ellos, 29 están en libertad, 12 en prisión. Mismos casos, mismos supuestos. Pues, ¿qué sucede? Pues que hay criterios diferentes. Lo que le has llamado… La puerta giratoria. Y le voy a seguir llamando la puerta giratoria. Entonces, yo como procurador dejé una ciudad con 41,000 personas en prisión y con esta implementación y con esto que se volvió tan laxo en ordenamientos federales, llegamos a tener 15,000 menos. O sea, 25,000, 26,000 personas en prisión. Oye, mucho se criticó que aguantaras pues prácticamente todo lo que fue tu administración a Irán Almeida como secretario de Seguridad Pública. Sí era eficiente, sí daba resultados, porque bueno, los números dicen lo contrario. Mira, Irán era muy comprometido, fue un secretario que estuvo siempre pendiente. Fue la mitad porque la otra mitad estuvo un Almeida, pero Rodríguez. El osito. Rodríguez Almeida, entonces, que también fue muy comprometido. Nada más que a él lo empezaron a atacar diciendo que era represor. Pues ya era también cargarle mucho a su persona. O sea, había que dar un refresco. Y entró Irán. Y a Irán le tocó todo este cambio. Entonces, detenían a 5 y de los 5 salían 4 y se quedaba 1. Y detenían a otros 5 y volvían a salir 4 y se quedaba 1. Y eso te va dando un cambio. Ahora, te repito, esta ciudad, cuando nosotros implementamos las acciones para cambiar la percepción, fue cuando se hizo la tolerancia cero. Hay que recordarlo. A mí me tocó estar en los proyectos de Código Penal que endurecieron la reacción contra todos los robos, todos. Ningún robo alcanzaba libertad provisional, ninguno. Solo los muy de bagatela, pero robo en transporte público, robo en metro, robo casa habitación, cualquiera de esos era robo calificado agravado. Ni siquiera en tentativa permitía la libertad. Muchos nos criticaron, incluso el PRD en ese tiempo hizo un posicionamiento de que se estaba criminalizando a la pobreza, ¿no? Que porque los pobres eran los que robaban. Se robaba un gansito y estaba en el bote, eso ¿no? es. Pero eso sirvió, eso fue un endurecimiento. A los de autopartes, robo de autopartes, prisión. Hoy robas, te pueden encontrar con 20,000 autopartes y estás en la calle en 2 minutos. Entonces, si vamos a seguir con esa línea, pues otras cosas se tendrán que hacer, porque si no,
todas las ejecuciones que se da cuenta todos los días en los diferentes estados que antes no tenían las problemáticas, ¿eh? Te podría mencionar yo varios, pero pues para qué, en ánimo de no estar haciendo señalamientos, te diría muchos estados, algunos que aumentaron sus tasas de homicidios, te digo, más del 150%. Oye, tú siempre has dicho que no existen cárteles aquí en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum dijo que sí existen. ¿Tú qué opinas? Aquí ya mataron a El Ojos, al Betito lo agarraron, y Claudia dice que sí existen. Pues será de cada gobierno, será de cada gobierno. Yo siempre he sostenido que esa información hay que consultársela al gobierno federal. O sea, la Ciudad de México tiene que combatir su delincuencia. Nosotros tenemos en la encomienda de combatir el narcomenudeo. El Ojos era un narcomenudista que venía desde la banda de La Mano con Ojos, que eran otros narcomenudistas, que en esa banda tenían gente infiltrada que venía de cárteles, sí, porque ellos llegaron a contratar a sicarios que venían de los Beltrán Leiva. Pero yo te puedo presentar, aprovechando que estamos aquí en vivo, el último informe de la DEA, y te voy a mostrar pues lo que dice la DEA. ¿Opinan como tú en la DEA que no hay cárteles en la Ciudad de México? Yo te voy a enseñar lo que ellos dicen, ¿no? Ya la interpretación depende de cada quien, pero mira, nada más que los encuentre. Notas. Si quieres al final siempre que la busco lo mostramos, sí, porque es muy interesante. Ahora te lo muestro. Oye, Doc, a ver, ningún jefe de gobierno hasta antes de ti había tenido tanto poder, en el sentido de que tenías la jefatura de gobierno, tenías la Asamblea Legislativa con una gente muy cercana tuya, que fue Manuel Granados, y tenías la presidencia del PRD con Raúl Flores. A pesar de todo eso, no caminó el partido. ¿Sientes que te falló algo? Mira, yo creo que en el caso del partido es un partido muy especial. Es un partido que ha entrado en una fase en donde ya está pidiendo la reestructuración y ya venía pidiendo esa reestructuración. Y en el momento en el que se separa a Andrés Manuel, hay que reconocer que hay una buena parte que se va con él. Hay una buena parte que se va con él, y cuando esa parte se va con él, pues lo que logras es precisamente tener esta separación y este debilitamiento. Entonces, lo que se va con él y lo que se queda en el PRD empieza a dispersarse. Si tú en la de 2015 sumas los votos del PRD y los votos de Morena, vas a ver que son los mismos de 2012. Entonces sí empezó a debilitarse el PRD. Ahora, la diferencia es que Morena siguió creciendo y entonces siguió siendo un foco de atracción y siguió mermando al PRD. Así yo lo veo, pero yo creo que tiene una buena oportunidad el PRD. De refundarse. De refundarse. Bueno, tú aquí lo ves. Ajá. Y dice, es el informe ejecutivo de 2017. De la DEA, ¿no? Sí. Bueno, y la DEA aquí te dice cuáles son los cárteles. Dice, a partir de 2016, la DEA evalúa las 6 siguientes organizaciones delictivas. Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, Cártel de Juárez, Cártel del Golfo, los Zetas, Cártel Ventral Leiva. Solo esos. Bueno, pues sí, con esa información. O sea, yo digo, eso es a lo que nos remitimos. Esta es su presencia en Estados Unidos, por si tenías alguna duda. Es amplia. Oye, bueno, vamos a cosas más terrenales, Doc. Viene. Tú aumentaste el metro y prometiste que iba a mejorar el servicio, que iban a seguir vagoneros y todo eso, y pues fue todo lo contrario. El servicio es peor. Yo uso metro, el metro para mí es muy bueno, pero sí es complicado el servicio, hay muchas fallas, hay muchos vagoneros, hay inseguridad. ¿Qué falló? Mira, no es que falló, es más bien, cuando nosotros hicimos el incremento, pues teníamos todo lo que se iba a realizar, hubo un plan. Del plan
yo te diría que el 60% se implementó. Hoy se están recuperando trenes, o sea, cada vez va a haber mejores trenes, cada vez, pero recuperar un tren no es en un día. O sea, teníamos 105 trenes que estaban parados, 105. Entonces, en este momento se deben de tener más o menos entre 55 y 60 trenes ya recuperados, pero necesitas recuperar otros 30. Y recuperar otros 30 trenes te significa una línea completa del metro. Ahora, Pantitlán tenía carros de 6 trenes. ¿Has usado Pantitlán? Sí. Si te fijas, cuando llegaba el metro, dejaba todo un espacio libre. Hoy Pantitlán tiene carros de 9, trenes de 9 carros. Eso te da una ventaja de 150 personas por cada carro más. O sea, 400 personas que puedes mover más cada tren. A lo mejor no se sabe, y eso tiene que ver con otra pregunta que te quiero hacer. ¿Te falló la comunicación? A lo mejor hizo mucho tu gobierno, sí, pero no comunicó prácticamente nada. ¿Te falló? Sí, porque además nos tocó este cambio de las reformas estructurales que se comieron todo. O sea, ¿qué podíamos anunciar con una estadía de 8 meses de los maestros en el Zócalo? O sea, ¿qué querías? ¿Qué anunciabas? Bueno, tuvimos el maratón, fue terrible porque incluso lo tuvimos que cambiar del lugar de la salida. Tuvimos, lo que recuerdes de ese tiempo, se lo comieron los maestros. Los maestros, la gente te pedía como autoridad que actuaras contra ellos. Claro. Y creo que tenían razón porque estaban afectando la Pero era el 50%. El otro 50% nos pedían que no actuáramos. ¿Pero cómo sabías eso del 50%? Bueno, todo el tiempo había encuestas y todo el tiempo había llamados del Senado a que no actuáramos, a que no hiciéramos, o sea, de los grupos. ¿Pagaste un costo alto por esa decisión? Altísimo. ¿Crees que la gente pero déjame decirle una cosa, si nosotros hubiéramos actuado en ese momento, hubiera habido sangre, porque los maestros venían con una beligerancia muy subida de tono, es decir, venían muy molestos. ¿Por qué la autoridad le tiene tanto miedo a ese fantasma del 68, o sea, que no haya sangre, que no haya represión? Pues son elementos de fuerza de la autoridad. Pues es que hubiera habido, podía haber muertos, podía haber heridos, venían mujeres. No, yo estoy convencido que no se tenía que hacer. No dejamos que llegaran al aeropuerto, pero tú viste cómo estaban ya armándose con tubos, traían bombas Molotov, traían... Entonces, si ahí tenemos un choque, ahí hubiera habido lesionados, hubiera habido pues cosas desagradables, me parece. Oye, cambiaste muchas veces de vocero, supongo por lo mismo, porque no te daba la comunicación social, pero hay la creencia de que te tenían en una burbuja, que no te llegaba la información real, que no conocías la ciudad, que desde aquí, sí, no es lo que te decían, y que la ciudad, la realidad era una y lo que tú percibías era otra. No, sí la conocía y sí estaba sintiendo también que no estaba llegando la comunicación como tenía que llegar. Había muchos temas que se los estaban comiendo. Por ejemplo, nosotros implementamos el Nochebús, pero el Nochebús, tú hoy le preguntas a la gente y piensa que es algo que ahí ha estado, ¿no? Porque nos tocó implementarlo, no me acuerdo si en una de las coyunturas de los maestros o en la coyuntura del doble no circula, en alguna de esas. Se lo comió eso. Se lo comió totalmente. O sea, el hecho de que echamos a andar todos los biarticulados de Insurgentes, que ya estaba rebasada la línea de Metrobús, en donde estamos llegando casi a 1 millón de personas que se transporta, ¿quién le iba a importar cuando tenías a la mitad de los que usan coches sin circular? O sea, sí había temas que absorbían en el día a día, ¿no? Oye, entraste al gobierno como el candidato más votado en la historia de las elecciones de la ciudad y saliste como el peor calificado. ¿Por qué? ¿Por qué consideras eso? Primero, si estás de acuerdo con eso y luego por qué. Pues sí, por supuesto, porque nos tocó enfrentar todo esto que te digo, nos tocó enfrentar una molestia de la gente que ya se volvía permanente. O sea, de verdad, yo lo vuelvo a repetir, el desgaste que tuvimos con el conflicto magisterial fue terrible. Yo lo vivía en la calle, sí, lo vivía, creo que fue terrible.
Oye, ¿te arrepientes de algo que hayas hecho o dejado de hacer como jefe de gobierno? No, a ver, las decisiones que se tomaron se tenían que tomar. ¿No cambiarías nada de lo que hiciste? No, pues si hicieras un desalojo, ¿no? Aquí en este Senado se reclamó hace algunas sesiones el desalojo que hizo la Policía Federal. Fue nota hace poco respecto de una persona que señalaban como el represor del desalojo de los... Tú imagínate si a eso le agregas que hubiera habido sangre o que hubiera habido... Y luego, pues sí hubo una campaña muy intensa también para estar ya después de 2015 en contra de las decisiones de gobierno. Oye, eres coordinador de los senadores del PRD, pero ni perredista eres y muchos perredistas critican eso. ¿Tú lo ves bien? Pues yo no lo decidí, lo decidieron mis compañeros. ¿Pero tú lo ves bien? A mí, yo siempre he defendido al PRD mucho más que muchos perredistas. Oye, tu gran proyecto de la planta termovalorizadora. Para mí es difícil pronunciarlo. Se cancela. Tú dijiste, bueno, es una decisión de Claudia. ¿Lo ves bien? Porque era el gran proyecto de la ciudad, ¿no? Mira, la ciudad necesita una planta de procesadora de basura. Hoy la ciudad tiene 3 que funcionan para compactación y eso te da una ventaja, pues, que puedes estar al final del día en 2.000, 3.000 toneladas de basura. Pero esta planta de termovalorización lo que iba a procesar era 4.500 toneladas de basura. Se va a necesitar, pues, que lo hagan de otra manera, como lo quieran hacer. La ciudad lo requiere. O sea, ahorita tú verías que es un error no hacerlo. Con la experiencia que tuviste ya como gobierno, sin afán de traer grillas. Mira, yo te reitero, la ciudad lo necesita. Pues hazlo cuando tú creas que sea mejor o más oportuno. Lo que te puedo decir es que hoy lo que tenemos de avance es que ese proyecto lo conoció C40, ese proyecto lo avaló la Secretaría de Medio Ambiente, ese proyecto lo avaló Conagua, ese proyecto tiene una dotación de terrenos para llevarse a cabo. Los terrenos nos los dio el gobierno federal y están pegados al bordo poniente. Ese terreno tiene un análisis de Mitre para que no intervenga en los aviones. O sea, tiene todo. Ahí está el terreno, ya está a disposición de la Ciudad de México. Oye, ¿tú te reunirías con Claudia Sheinbaum para transmitir tu experiencia de gobierno? ¿Te ha buscado? ¿Tienen relación? No, no me ha buscado. Y claro, lo que se le ofrezca, estaríamos con mucho gusto. Oye, doctor, ya nos prolongamos porque además es muy complicado luego platicar contigo. Pero algo que tú quieras agregar que no hayamos preguntado, pues mira, de tus tareas actuales, de tu vida privada, de tu futuro. Que aquí vamos a estar, que aquí vamos a seguir y que en lo que pudimos cambiar el ritmo de la ciudad, ojalá que siga estando para bien. Yo así lo creo. Vale mucho la pena porque la ciudad hoy es un referente global, mundial, en muchos terrenos, para muchas cosas, incluso para el famoso CDMX, que déjame aclararlo aquí, no es un logo de gobierno, es la marca de la ciudad. Que la quieren cambiar, pues que la cambien. Acabo de ver una empresa norteamericana que se va a venir a instalar a la Ciudad de México, por algo será, que es muy importante, una empresa de hamburguesas de Estados Unidos, una cadena importante, y en su anuncio en inglés dice, parafraseando, el anuncio es y nuestro próximo lugar CDMX. Así lo anunciaron ellos allá. Muchas gracias por la entrevista. Él es el doctor Miguel Ángel Mancera, es coordinador de los senadores del PRD, ex jefe de gobierno, y estamos aquí en su oficina. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. De verdad que muchas gracias. Gracias.